Muy buenas noches al pueblo colombiano, muy buenas noches a la comunidad internacional. Siguiendo las instrucciones de nuestro presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, me permito informar que hoy quedó oficialmente instalado el PMU en la ciudad de Cúcuta. A continuación leeremos el comunicado del puesto de mando unificado ante la situación en la frontera colombo-venezolana. Cúcuta, 3 de enero del 2026. El Gobierno Nacional de la República de Colombia, a través del PMU instalado hoy en la ciudad de Cúcuta, informa a la opinión pública nacional e internacional sobre el seguimiento, análisis y las acciones coordinadas frente a la coyuntura regional derivada de los recientes acontecimientos en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Desafíos migratorios. La coyuntura plantea desafíos migratorios muy específicos, concretamente en materia de salud pública. En ese contexto se ha decretado la alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza. El Gobierno Nacional hace un llamado contundente a las EPS para que cumplan estrictamente con sus obligaciones y contribuyan a estabilizar el flujo de recursos hacia la red de salud de los territorios fronterizos. El Ministerio de Salud y Protección Social recuerda que a finales de diciembre se giraron más de 600.000 millones de pesos a la red de servicios, lo que permite una disponibilidad complementaria de recursos y reitera que todos los municipios de las zonas de frontera cuentan con cientos de equipos básicos para la atención de la población en cada uno de los territorios. Se enfatiza que la garantía del derecho fundamental a la salud es para todas las personas residentes en el país sin ningún tipo de discriminación. Desde las primeras horas del día se han realizado reuniones interinstitucionales y se cuenta con una herramienta tecnológica, un registro migratorio que permite evaluar en tiempo real la dinámica del flujo migratorio y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado colombiano en la frontera. Desafíos humanitarios. Colombia reconoce la necesidad de intensificar las acciones de solidaridad con la población del hermano pueblo venezolano en el marco de la actual crisis que enfrenta. Esta coyuntura representa una prueba clave para los programas humanitarios que ya existen y una oportunidad para fortalecer las lecciones aprendidas de estas experiencias previas. Los retos humanitarios se estructuran básicamente en dos bloques. El primero, relacionado con el acceso a los alimentos, servicios de salud y educación. Y el segundo está enfocado en la prevención de la discriminación, la xenofobia y las violencias contra la población potencialmente migrante. En este sentido se destacan los convenios vigentes entre los Programas Mundial de Alimentos y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para la provisión de las ayudas humanitarias. La protección integral de la infancia constituye una prioridad. Actualmente se encuentran vigentes 3 acuerdos de cooperación gestionados por el ICBF en Arauca, La Guajira y norte de Santander, orientados a garantizar el derecho a la educación y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Desafíos en seguridad. Los desafíos en materia de seguridad son de alta complejidad, debido a que hay una frontera de más de 2.200 kilómetros y a la presencia permanente de más de 30.000 efectivos de la fuerza pública. La región del Catatumbo concentra buena parte de esa complejidad debido a la convergencia de economías ilegales, grupos armados y vulnerabilidades sociales históricas. La presencia de organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y el ELN representan un riesgo adicional para la seguridad de la población civil y la estabilidad institucional en la región fronteriza. Desafíos en materia de paz.
Diversas organizaciones sociales y comunitarias vienen desarrollando procesos de construcción de paz en la región y están llamados a contribuir a la definición de rutas humanitarias que permitan atender y proteger a la población afectada. Es indispensable garantizar una protección especial a los pueblos indígenas ubicados en la zona interfronteriza, así como a las víctimas del conflicto armado interno. El Catatumbo se configura como una región particularmente sensible en los términos de construcción de paz y requiere un acompañamiento institucional acorde con la magnitud de sus retos históricos y actuales. Desafíos diplomáticos. En el ámbito multilateral, Colombia ha convocado para este próximo lunes una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, se han solicitado la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA y una reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. Recordemos que el presidente de la República es el presidente pro tempore. Esto con el fin de articular una posición regional frente a la coyuntura actual. Retos. El puesto de mando unificado identifica varios retos para mantener una articulación permanente entre las autoridades locales, departamentales y nacionales. Garantizar un flujo oportuno de información para la toma de decisiones. Diseñar una estrategia de mediano y largo plazo acorde con la naturaleza de la crisis y construir grupos operativos interinstitucionales que integren de manera efectiva a los PMU regionales. El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la paz y la solidaridad, la defensa de la soberanía y la protección de los derechos humanos, en el marco de una respuesta que debe ser responsable y coordinada ante la actual coyuntura regional. Conclusiones. En el marco del enfoque preventivo y de lo establecido en el COMPES, soluciones duraderas para las personas víctimas, se adelanta la preparación y asignación de recursos orientados a la atención integral de la población colombiana en la zona de frontera. 2. Los impactos económicos derivados de la dinámica migratoria regional han llevado al Gobierno Nacional a evaluar una declaratoria de emergencia económica, con el propósito de contar con herramientas excepcionales que permitan una acción rápida, oportuna y eficiente ante esta situación. El Centro Intégrate del Ministerio de la Igualdad y la Equidad fortalece su operación plena en el departamento con la implementación de una unidad móvil en Tibú y además con el fortalecimiento de equipos interinstitucionales en todo el territorio. Cuarto, las Fuerzas Armadas se encuentran en primer grado de alistamiento para atender eventuales situaciones de seguridad en la zona de frontera, para garantizar la soberanía, la defensa y la integridad territorial. Quinto, como les mencionaba, Migración Colombia cuenta con una herramienta tecnológica que va a identificar y relacionar a los ciudadanos extranjeros que ingresen al país con el fin de contar con una información precisa y actualizada para tener control de los flujos migratorios. Sexto, el Gobierno Nacional ha dispuesto un despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, priorizando las zonas fronterizas críticas bajo un esquema de respuesta integral y articulada entre todas las entidades del Estado colombiano. Séptimo, el Gobierno Nacional expresa su respaldo a las autoridades departamentales y municipales de las zonas fronterizas con el fin de trabajar de manera articulada en la atención de los retos sociales y económicos derivados de la situación que enfrenta el vecino país. Octavo, se expresa un total y contundente respaldo a nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, quien fue elegido democráticamente por la mayoría del pueblo colombiano.
Asimismo, rechazamos las acusaciones que se han formulado injustificadamente en su contra. El presidente Petro es un hombre democrático, quien ha liderado la más contundente lucha contra el narcotráfico en la historia de Colombia y de toda la región. Muchísimas gracias. Bueno, ya en este punto, los que estamos aquí presentes, varios ministros y directivos, estamos dispuestos a escuchar las preguntas y irlas respondiendo. Bueno, ustedes anuncian el despliegue de 30.000 soldados en la zona de frontera, pero queremos saber cuál va a ser la posición militar de Colombia frente a esta situación, si van a ordenar militarización en la zona de frontera, es decir, en la zona de Antártica, en las zonas aledañas, y si planean cerrar la frontera. Respecto a la seguridad fronteriza, son 2.200 kilómetros que compartimos con Venezuela y allí se han desplegado más de 30.000 hombres. Pero no solamente la capacidad terrestre, sino también se desplegaron capacidades aéreas, fluviales y si nos orientamos un poco más hacia el mar, también capacidades marítimas. Y si miramos el espectro electromagnético, también capacidades ciberespaciales. Esto nos permite focalizar en las zonas críticas que hemos priorizado, donde debemos aplicar el mayor esfuerzo. Esto es articulado con los 5 PMUs que también se han activado a nivel regional. Uno es en Maicao, La Guajira, el otro es en Cesar, en Valledupar, el otro el que estamos aquí instalando, el otro es en Arauca y el otro en Puerto Carreño, Bichada. Esto nos permite dar una respuesta articulada frente a las amenazas que hay en la región. ¿Y qué tipo de amenazas son? Principalmente el cartel del ELN y el Tren de Aragua. Frente a ello, las capacidades de inteligencia se aumentaron críticamente o especialmente en las zonas más afectadas. El pasado 31 de diciembre, el comandante general de las Fuerzas Militares, el general López, estuvo con la cúpula militar y policial revisando el plan operacional que se tiene en la zona del Catatumbo. Y allí se incrementaron los hombres y hay 11.000 hombres en este momento allá con capacidades de drones, antidrones y también blindados. Respecto a la militarización, obedece frente a las amenazas persistentes que hay contra el Estado colombiano, que corresponden al crimen organizado transnacional. La amenaza de Colombia no son las naciones, es el crimen transnacional que intenta llevar ese veneno a los países consumidores y desestabilizar la región. No, estamos acá es para hacer toda la atención que se requiera. Aquí hay unos principios básicos que llaman a estos momentos en los cuales hay alta tensión, hay alta crisis, por decirlo así, que uno de ellos llama a la sensatez, otra al buen juicio y otra a un sentido de humanidad. Entonces estamos aquí bajo esos 3 criterios, pero también en 3 líneas estratégicas que el presidente de la República ha determinado en los 2 consejos extraordinarios de seguridad que ha hecho para proteger a Colombia. Uno tiene que ver la línea diplomática que la maneja el presidente de la República como jefe de Estado. El otro, la línea humanitaria, que es la por la cual estamos nosotros acá. Y la última, de seguridad. Las 3 se mezclan entre sí o interactúan entre sí para darle una solidez absoluta frente a lo que está sucediendo en estos momentos. Primero, se ha ratificado una alerta amarilla que pone en disponibilidad total a toda la red pública y privada en los territorios. Segundo,
Finalizando el año se giraron 600.000 millones para pago de migrantes, que permite dar flujo de caja a la red en la prestación de servicios. Tercero, se conmina a las EPS, a las que se les ha incrementado la UPC iniciando este año, particularmente en el subsidiado en más del 16%, a que de ninguna manera vayan a afectar el flujo de fondos de los prestadores públicos y privados. Cuarto, se recuerda que hay más en los 27 municipios de los 7 departamentos, más de 500 equipos básicos circulando para atender a la población de acogida y al eventual incremento de flujo migratorio. Finalmente, queremos reiterar que el derecho fundamental a la salud en Colombia es para todos los residentes en el país, independiente de su condición migratoria, y por ningún motivo se pueden aplicar criterios de discriminación. Por supuesto, en los municipios del Catatumbo, tanto de Norte de Santander como en los 2 del Cesar, hay más de 90 equipos básicos con la red pública recorriendo el territorio en medio del conflicto. Se han provisto equipos de transporte que no existían para los hospitales, tanto en la región del Catatumbo como en toda la zona de frontera. Se han girado recursos adicionales y nuevamente se exige a que las EPS cumplan con sus obligaciones en este punto. Un llamado especial a la protección de toda la población indígena binacional, porque el territorio es completamente fluido entre Colombia y Venezuela y se pone en una alta situación de vulnerabilidad el pueblo Wayuu, el pueblo Barí, el pueblo Yucpa, entre otros, merecen la mayor atención tanto nacional como internacional. Perdóname, Carolina, hay un tema muy importante relacionado con esa articulación con las autoridades territoriales que va a exponer el delegado del Ministerio del Interior, doctor. Sí. Vamos a hablar de la declaratoria. Muchas gracias, directora. Muchas gracias a todos los medios presentes. En nombre del señor ministro Armando Benedetti, el Gobierno Nacional está trabajando en un proyecto de decreto de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública. Esa es la razón de la declaratoria de emergencia que estamos trabajando. Tenemos un documento consolidado con el liderazgo de todos los ministros y viceministros aquí presentes. Tenemos un documento a la espera de instrucciones de la directora del DAPRE, sentada aquí a mi mano derecha, y del señor presidente de la República y el ministro del Interior, que pasaría a firmas una vez se consolide ese escenario de grave calamidad. En materia de migración, por supuesto, porque finalmente se trata de medidas excepcionales, urgentes, que tendríamos que implementar y que no sería posible por los medios ordinarios que tenemos hasta el día de hoy. Estamos convocando al señor gobernador encargado del departamento, a los señores alcaldes, para que desde mañana nos ayuden a consensuar y articular este decreto de emergencia que, repito, tendría vida jurídica una vez así lo disponga el señor presidente de la República. Muchas gracias, directora. Sobre el tema de ayuda humanitaria hay unos puntos que va a profundizar el ministro de la Igualdad. Bueno, es importante resaltar que el gobierno del cambio llega preparado para hacer frente a esta eventual crisis de migración en Colombia por parte de nuestro hermano pueblo venezolano. Venimos trabajando desde hace 3 meses a través del Sistema Nacional Migratorio y el Subcomité de Atención Integral en Derechos Socioeconómicos, del cual ejercemos la Secretaría nosotros y nosotras en el Ministerio de la Igualdad. ¿Qué estamos haciendo? Nosotros tenemos puesto en marcha los centros Intégrate en 17 ciudades del país, en zonas fronterizas, donde atendemos de manera integral a las personas migrantes, desde la seguridad alimentaria, el acceso a la educación, a la formación al trabajo y a la prevención de violencias basadas en género, la prevención de la discriminación y la xenofobia, entre otras. Esa es la tarea que tenemos en este momento.
departamento. En el departamento de Norte de Santander nosotros contamos en Cúcuta con un centro Intégrate y hoy justamente anunciamos la puesta en marcha de una unidad móvil en Tibú a partir del martes de la próxima semana. Así las cosas, tenemos también un convenio con el Programa Mundial de Alimentos donde estamos generando canasta alimentaria, seguridad alimentaria en departamentos del país donde tenemos presencia de comunidad migratoria. Y entre otros trabajos que tenemos pues es la prevención de violencias basadas en género y la discriminación y la xenofobia. Eso es respuesta tuya. Colombia es una de las democracias más antiguas del continente y el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, fue elegido democráticamente por el pueblo colombiano desde el 7 de agosto del 2022 hasta el 7 de agosto del 2026. El señor presidente de la República ha decidido avanzar en una estrategia contundente e integral contra el narcotráfico, no solamente buscando reemplazar los cultivos ilícitos, transformar los territorios, aprendiendo de las lecciones que tuvimos en los gobiernos anteriores para no convertir en nómadas a los campesinos y cambiar esa estructura social y económica. Pero también ha sido muy contundente y muy decidido en atacar de frente y sin temor el narcotráfico. A raíz de ello, él tiene amenazas físicas, pero también mediáticas. Ustedes recordarán que en julio del 2024, los Estados Unidos, gracias a los Estados Unidos, recibimos una información en la cual se constataba que pretendían asesinar al presidente de la República de Colombia. Pero también son amenazas de tipo mediático, que algunas de ellas, llenas de mentiras, incitan al odio y que cualquier radical las puede tomar personales y llevar a afectar al señor presidente de la República. Por ello es que se ha incrementado toda la seguridad alrededor de él y por ello es que los 410.000 hombres y mujeres que él comanda estamos empeñados en proteger no solamente la soberanía, la independencia, la integridad, el orden constitucional, sino también la estructura democrática que ha elegido el pueblo colombiano. El señor presidente de la República en este año, por ejemplo, ha ordenado incrementar aún más la ofensiva. El año pasado, el 2025, alcanzamos el récord histórico en incautación de cocaína, 1.000 toneladas aproximadamente, lo que equivale a unas 12.000 millones de dosis que no llegaron a los países consumidores. Eso nos recuerda que mientras exista demanda, mientras exista alguien que la consuma, pues existirá también alguien que la produzca. La estrategia para acabar el consumo es compleja, es difícil de llevar a cabo. La estrategia para eliminar la producción también lo es. Ambas son interdependientes, pero también cada 40 minutos destruimos un laboratorio aquí en territorio colombiano. Neutralizamos también a más de 4.400 integrantes de los principales carteles del narcotráfico, un incremento de un 11% más frente al año anterior. La ofensiva se incrementó en un 27%, es más, tomó decisiones difíciles y dolorosas, que fue emplear el bombardeo durante 3 ocasiones, y en la cual se logró unas afectaciones importantes, pero mostró la crudeza que hay detrás de estos grupos criminales que cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad, que es el reclutamiento de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero paralelo a ello, se ha buscado reducir los cultivos ilícitos. Se llegó a un punto de inflexión, podría decir, donde ya dejó de crecer los cultivos ilícitos y esperamos que comience una tendencia de reducción. Recordemos en el 2020, cuando se erradicaron más de 103.000 hectáreas, pero a pesar de ello se incrementaron en 60.000 hectáreas. Así que la apuesta con la sustitución de cultivos ilícitos
que este año cierra con 17.000 hectáreas aproximadamente sustituidas, más 8.000 erradicadas para unas 25.000 hectáreas. Eso muestra una decisión absoluta, en la cual ha perdido la vida hombres y mujeres de la fuerza pública. Militares y policías han sido asesinados. Eso significa que el dolor que sienten los huérfanos, las viudas de estas familias, de estos militares y policías que partieron, es el dolor de alguna manera de un país, pero también debería ser el dolor de un mundo, del mundo, que siente en ellos que son héroes globales. Acá una de las claves ha sido que Colombia es tal vez el país, el mejor aliado en el mundo para combatir el narcotráfico. Se calcula que alrededor del 60% de la droga que se incauta en el exterior es producto de la inteligencia colombiana. Las capacidades y la voluntad que tiene Colombia para combatir este crimen es férrea, y si es necesario damos la vida por combatir este veneno. De eso estamos convencidos nosotros, y aquí lo que debemos buscar es una cohesión internacional para que pierdan los criminales y no las naciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros de gabinete. Antes de finalizar, como se lo dije al presidente de la República, en privado lo manifestaré en público. Presidente Gustavo Petro, usted no está solo. Aquí tiene su equipo de gobierno y tiene un pueblo que lo ama y que lo va a respaldar, porque reconocemos en usted ese carácter democrático y ese amor incansable por la paz de Colombia y del mundo. Usted no está solo. A todos y todas, muchísimas gracias. A todos los colombianos y a la comunidad internacional por seguir la transmisión por el canal institucional, el sistema de medios públicos, las redes sociales de la presidencia y por supuesto unas gracias también muy especiales a los medios de comunicación que nos acompañaron. Muchísimas gracias.